Carlos, un artículo en Astrophysical Journal sobre objetos interestelares en el sistema solar. Hay un grupo de investigadores estadounidenses con colaboración de Alemania y Francia. Esto tiene muy buena pinta porque parece que usan Gaia, ¿no? El Data Release 3 para entender el movimiento de las estrellas alrededor del sistema solar y calcular cómo serían esos objetos interestelares que esperamos descubrir a cascoporro, ¿no? A partir del año que viene. Entonces, un poco una de las tesis del artículo es que si hay suficiente densidad de estos objetos, que le llaman simplemente objetos interestelares literalmente, si hay una densidad suficiente de ellos, uno puede pensar en diseñar misiones que se acerquen a ellos y obtengan una muestra, porque así tú tienes una medida directa o obtienes de manera directa información química sobre los entornos de los que vienen estos objetos. Entonces nosotros sabemos que, para cierta definición de sabemos, en la galaxia hay como tres poblaciones estelares diferentes. Lo que se llama el disco fino, que es donde está el Sol, que es, digamos, la población de estrellas más joven. Después está lo que se llama el disco grueso, que es una población de estrellas un poco más viejas que el Sol. Y después está el halo, que es esta componente esferoidal que está alrededor, que está en torno al disco y que es una población todavía mucho más vieja, del orden de la vida del universo, típicamente. Ahí te encuentras cosas como los cúmulos globulares que tienen edades del orden de, no 12 años, 10 años, ese tipo de cosas. Entonces, como tú bien decías, Héctor, la principal misión de Gaia es medir la velocidad y posición de las estrellas con mucha precisión. Entonces, como estos objetos interestelares vienen de otras estrellas, si yo sé cuál es la distribución de velocidad de estas estrellas, puedo intentar calcular cuántos objetos de estos el Sol, al moverse por la Vía Láctea, se va a encontrar. Y es lo que hacen. Entonces, tú sabes que las estrellas del disco fino, este disco fino es fino porque las estrellas que están en él tienen una familia de órbitas relativamente limitada. Entonces, simplemente es fino porque sus órbitas están muy alineadas con el plano de la galaxia. Y eso implica que sus velocidades solo tienen una cierta variabilidad de velocidad que les permite mantener esa estabilidad. Entonces, como tú sabes cuál es la distribución de velocidades de estas estrellas, los objetos que se escapen de estas estrellas tienen que tener una velocidad muy parecida a estas estrellas. ¿Y por qué es esto? Porque de esto hemos hablado muchas veces. Los sistemas gravitacionales tienen un parámetro que se llama la velocidad de escape. Entonces, la Tierra tiene una velocidad de escape. Si tú quieres lanzar un cohete fuera del campo gravitatorio de la Tierra, tienes que darle una cierta velocidad. Si quieres mandar un cohete que se escape del sistema solar, tienes que darle más velocidad que la velocidad de escape del sistema solar. Si quieres un cohete que escape de la Vía Láctea, tienes que darle más velocidad que la velocidad de escape de la Vía Láctea. Y como los asteroides que hay en el sistema solar tienen una distribución de velocidades aleatoria, pero ir más deprisa es más difícil que ir más despacio. Entonces, la mayoría de los cuerpos que se escapan del sistema solar tienen justo la velocidad necesaria para escaparse y no más, porque ir más deprisa es mucho más difícil, con lo cual tienes una estimación bastante buena de cuál es la velocidad de los objetos que escapan del sistema solar, porque van a tener justo esa velocidad. Esto aplicado a las demás estrellas te permite saber cuál es la velocidad inicial de estos objetos. Entonces, con esta velocidad inicial y la distribución de velocidades de las estrellas, te puedes hacer una idea de cuál es la velocidad que van a tener y qué fácil le resulta al sistema solar cruzar esta nube, esta lluvia de objetos interestelares y medir y tener una estimación básicamente de cuántos te vas a encontrar, porque con Gaia también sabes cuál es el vecindario estelar del Sol, sabes qué estrellas hay en torno al Sol, cuántas. Entonces, básicamente, el cálculo estadístico que hacen les da tres resultados. Y es que de estrellas del disco fino, que son la mayoría de las vecinas del Sol, uno espera casi 7 de estos visitantes al año. Bastante, a mí me parece un número bastante alto. O sea, uno espera 7 Oumuamuas cada año.
Lo que pasa es que la dificultad es que son Pero eso es bastante. acercándose casi a la órbita de la Tierra, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal. la densidad miden en objetos por volumen en unidades astronómicas. O sea, una esfera de la órbita de la Tierra, ¿cuántas de estas te vas a encontrar, no? Pero bueno, hay unos 7 al año, como Oumuamua, que supone que es que vienen estas estrellas. Eh, Después del disco grueso, te esperas uno cada 10 años, porque la densidad es mucho menor. Lo bueno que tiene el disco plano es que como es muy plano, la densidad es relativamente alta. El disco grueso, simplemente, o sea, esto, una cosa que yo creo que no gusta mucho a los astrónomos es que los nombres sean autoexplicativos. El telescopio muy grande, el disco grueso. Entonces, el disco grueso simplemente es más gordo, con lo cual las estrellas están más repartidas en un área vertical más grande, con lo cual la densidad es menor, con lo cual te esperas muchos menos de estos objetos. A cambio van muchísimo más deprisa, que tampoco ayuda. Uno cada 10 años, perdón, viene del halo y 3 cada 100 años viene de estas estrellas que están escapando, de estas estrellas hiperveloces de las que ya hemos hablado muchas veces, que están escapando de la galaxia. Y la idea es que si tú identificas a estos objetos interestelares, diseñas una misión que los intercepte, podrías ver la composición química de manera directa de estas estrellas. Todos los estudios químicos que hacemos son relativamente indirectos. O sea, tú tienes que, por ejemplo, ver el espectro de emisión de estas estrellas y tienes que tener un modelo suficientemente bueno que te permita, a partir de esa luz que tú ves, inferir cuál es la composición química que emite esta luz o que hay entre lo que emite esta luz y tú, dependiendo de lo que hagas, ¿no? Pero en principio con esto podría hacer una estimación directa de cómo era el medio que formó la estrella típicamente, porque muchos de estos asteroides se formaron a la vez que el Sol, por ejemplo. O sea, se forman en el sistema solar primigenio, con lo cual tienes acceso al cómo era el material que compuso los planetas y el Sol inicialmente, ¿no? Que esto es una cosa bastante interesante. A cambio, esto es técnicamente es muy difícil, primero porque estos objetos se mueven muy deprisa, con lo cual tienes una ventana muy pequeña para interceptarlos. Después se mueven muy deprisa, con lo cual hacer estas misiones de tocado, ¿no? De touch and go, que le llaman, como creo que Rosetta la que hacía esto. Bueno, ¿no? Y también los que van a los asteroides como Osiris-Rex, por Sí, ejemplo, sí. ¿no? O sea, esto de ir con tu cuchara y meter la cuchara en el asteroide, si el asteroide va increíblemente deprisa, es muy difícil. Y estamos hablando de cientos de kilómetros por segundo. Es la típica velocidad de estos que se presupone que estos objetos van a tener. Pero una cosa que si tú puedes hacer son estas misiones de impacto, que la propia velocidad del asteroide te ayuda. Es que tú mandas tu satélite, el satélite le tira algo al asteroide, este algo va muy deprisa, de manera que volatilizas parte del asteroide y puedes analizar la composición de estos gases. Esto parece que es lo más técnicamente asequible con la tecnología que tenemos hoy en día. Y el artículo está muy bien, la verdad es que a mí, de hecho, me sorprendió el hecho de que se esperen 7 Oumuamuas por año, que yo no hubiese esperado una densidad tan alta. Lo cual te hace pensar que el medio Yo creo que interestelar sí, está lleno de basura. sí, había estimaciones para el telescopio Vera Rubin de que vería uno al mes o algo así. Sí, lo que pasa es que El también observatorio. es una de las cosas que comenta esta gente, que en base a otros telescopios que ya están funcionando parecidos a cómo será el Vera Rubin, y el hecho de que no hayan encontrado ninguno más, eso, o sea, cada mes que pasa que no encuentras un Oumuamua, te reduce la cantidad de Oumuamuas que Vera Rubin va a ver, ¿no? Porque hasta ahora tenemos, la estadística es 2. Hay dos de estos dos candidatos, uno es Oumuamua y otro que se llama Borisov. Sí. Que además que el número es Oumuamua 1, Borisov 2, no hay más. Porque además es que estas estimaciones entiendo que no, o sea, es una estimación de densidad de objetos, pero los objetos pueden ser enanos o Claro, mucho más grandes, claro. ¿no? Con lo cual al final puede ser que no veamos la mayoría de ellos. Por encima de eso tienes eso, la distribución de tamaños y el hecho de que también tienes que tener en cuenta cómo de buenos somos detectándolos. Porque, o sea, por ejemplo, Oumuamua se mueve o se movía en su momento de máxima velocidad, creo que eran 6 grados por día. Que esto, o sea, ahora que sabes que Oumuamua se mueve 6 grados por día, es fácil ir y buscar cosas similares, pero
a priori esto es un tipo de detección muy difícil porque tú normalmente no esperas, o sea, estos son los desconocidos conocidos y los desconocidos desconocidos. O sea, tú sabes que los objetos del sistema solar tienen una cierta distribución de velocidades y sabes cómo buscar cosas que ya sabes que están ahí. Pero claro, cosas de estas que tienen velocidades que tú no estabas preparado para buscar, simplemente técnicamente explorar tu base de datos que tiene miles de millones de objetos para buscar una cosa que te aparece cada día en un área diferente del cielo es muy difícil. Precisamente por eso necesitas un Vera Rubin. Por eso los cartografías actuales no están bien preparados para ese tipo de búsquedas, porque no estás haciendo todas las noches observando todo el cielo. Entonces, si no estás observando todo el cielo, se te puede ir de tu campo. O sea, tú puedes buscar cosas que se han movido en tu campo, pero estas cosas se mueven tanto de una noche a otra que cuando lo vuelvas a observar ya está fuera de tu campo, entonces no lo detectas como algo que se está moviendo, ¿no? Mientras que Vera Rubin se lo hará porque está observando todo el cielo. Entonces, y por eso es cierto que tenemos la dificultad, Andrés, ¿no? Porque son objetos de todos los tamaños y demás, pero también por otra parte está el de la distancia. Por eso yo preguntaba antes si era esos 7 al año eran en el volumen de la órbita de la Tierra, porque presumiblemente podremos ver bastante más allá que la órbita de la Tierra, con un telescopio grande, ¿no? El Vera Rubin creo que son 8 metros o algo así, si no recuerdo mal. Y claro, la idea es que vas a pillar los más pequeños y cercanos y también los más grandes y lejanos. Entonces la combinación de las dos cosas es con lo que ellos juegan, creo, para sacar ese número de 1 al mes, más o menos, que es un poco la estimación así de servilleta. Luego habrá sorpresas porque resulta que no era 1 al mes, que es 1 cada 2 meses y se romperán los cuernos a ver por qué no cuadra la predicción. Ya, pero bueno, a la velocidad a la que van, incluso aunque puedas detectar los más grandes relativamente lejos, el tiempo, lo que pasó con Oumuamua, ¿no? El tiempo que puedes detectarlos, o sea, o que puedes analizarlos, al menos con telescopios tan cortos, que realmente va a ser muy complicado, ¿no? Sí, pero también Oumuamua es que lo detectamos tarde, ¿no? Pero si hubiéramos tenido un observatorio que hubiera estado observando todo el cielo, a lo mejor se hubiera visto desde un mes antes, ¿no? Porque no era tan pequeño, eran supuestamente unos 200 metros. Pero estás hablando de un mes, ¿no? O sea, vienen tan rápido que realmente pasan por aquí escopetados y no tienes tiempo de interacción. El tiempo de interacción es muy corto, ¿no? Sí. Carlos, ¿recuerdas si las velocidades digamos, la velocidad en infinito es muy diferente para los diferentes tipos de objetos interestelares? O sea, imagino que los que salen de estrellas hipervelocidad, pues también respecto a nosotros se moverán a toda leche. Sí. O sea, creo que Oumuamua, la velocidad de infinito es del orden de 20 y pico o 30 kilómetros por segundo. Supongo que esos serían los típicos, los del disco plano. Los del disco fino, la velocidad son 40, es la velocidad típica. Vale, o sea, Oumuamua es típico de disco fino. Sí, es muy típico. Y a partir de ahí, hay una tablita aquí con las estadísticas, creo. La mediana para Oumuamuas es 38. Para objetos que vienen del disco grueso, estás hablando entre 100 y 200 kilómetros por segundo. Bueno, eso ya. Para el halo, estás por encima de 200. Y para estrellas de hipervelocidad estás un factor 10. O sea, estás hablando de muchos cientos al 1000 kilómetros por segundo. Bueno, o sea, los del halo directamente es un orden de magnitud más que Oumuamua. O sea, si nos parecía que era rápido y que era un problema pillarlo por lo rápido, estos son un factor 10. Como para que impacte uno de esos con la Tierra sería gracioso. Pero bueno, la probabilidad... Pero para estas cosas es meter miedo y concienciar a la gente y tal, seguramente sean un buen ejemplo. No sé. Después, incluso en el artículo evaluaban un poco las estrategias posibles de eso, cómo uno podría llegar a estos sitios, pero yo creo que eso se lo dejan a Avi Loeb también, de diseñar los satélites que va... Sí. Porque eso sí, si realmente solo tienes un mes para interceptar al asteroide, con las tecnologías de hoy en día es imposible, básicamente. No, hay ideas por ahí para tener eso, una misión lista de intercepción, incluso que ya esté en órbita y que solo tengas que lanzarla, ¿no? Y por supuesto no sería perseguirlo, porque perseguirlo cuando no lo llegas tendrías que ir de frente. Hombre, está bien darle un golpe y ver de qué está hecho, ¿no? Pero la cantidad de astrofísica que se hace de forma remota con digamos, los asteroides o cometas que hay por el sistema solar
se puede saber muchas cosas simplemente con telescopios, ¿no? También Lo de darle un golpe es un poco, ¿sabes? El método geólogo, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? Pero estas cosas tienen la ventaja de que suelen reflejar bastante bien la luz solar. Y entonces cuando están a distancia adecuada, se puede interpretar perfectamente los espectros, ¿no? Sí, seguramente Oumuamua, si lo hubiéramos pillado con tiempo, se pueden haber hecho observaciones buenas, ¿no? Julia decía que ella hubiera podido observarla con GTC, pero justo le pilló un tiempo de Julia de León, tiempo de este que están de, no sé, alguna actualización instrumental, alguna cosa estaba que no estaba disponible, que dice, pone entre comillas, suelen reflejar bastante la luz. No tenía un albedo de menos del 10%. De hecho, el albedo de Oumuamua no se sabe bien. O sea, hay una serie de parámetros que son degenerados, que son el tamaño, el albedo y ¿qué otra cosa? Bueno, la forma tiene un poco que ver con eso también. Y entonces no están bien definidos. Así que dependiendo de cómo fijes uno, se te fijan los demás. Y el tema de albedo y tamaño y tal están degenerados. No sabemos muy bien qué tamaño tenía y qué albedo. De hecho, acaba de salir un paper sobre Oumuamua, a ver si le echamos un vistazo a lo mejor para otra semana que no toque hablar de Oumuamua, podríamos sacarlo, sobre que realmente podría ser más pequeño de lo que pensábamos, tirando por el lado pequeño del rango de tamaño, y eso podría explicar bastante bien las otras propiedades, ¿no? Mi comentario iba un poco en la dirección de que probablemente sea mucho mejor poner dinero en hacer, si quieres, un telescopio de 10 metros específico para cuerpos del sistema, cuerpos pequeños del sistema solar, dedicado a eso, y aunque sea un 10% de albedo, es un 10% de la luz solar, y como están tan cerca del Sol, bueno, el flujo es suficientemente grande como para que sea equivalente a una estrella de magnitud bastante alta, ¿no? De hecho, probablemente una cosa que puedes hacer y que no sé si se sigue haciendo, pero lo que comentaba Héctor de la degeneración entre albedo y tamaño, que tú no sabes si es si lleva el chaleco reflectante de gorilla y es muy pequeño o es muy grande y va de negro, una manera que tienes de romperlo es por ocultaciones. O sea, y esto es una cosa que se hace con objetos del sistema solar. O sea, tú sabes, para muchos objetos del sistema solar tienes la órbita muy bien definida, con lo cual tú puedes saber cuándo va a pasar por delante de una estrella. Con lo cual, si tú eres capaz de colocar un telescopio en la sombra, puedes limitar el tamaño del asteroide, en este caso, o lo que sea. Uno podría tener un montón de mini satélites con un telescopio súper pequeñito y simplemente tenerlos preparados para cuando llega un Oumuamua decir, bueno, a ver qué pasa por delante de Marte o de Júpiter o de lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente verla. Casi mejor una estrella que tenga menos tamaño angular, claro. Pero claro, la estrella es mucho menos probable realmente, porque es un punto. Pero bueno, hay muchas estrellas, habría que echar la cuenta de que es más probable. Y simplemente ver la ocultación y ahí sacas el tamaño. Sí, o sea, definitivamente eso es mucho más barato en cuestión de dinero que mandar una misión, que mandar a Bruce Willis a darle un golpe a eso, ¿no? A dar un golpe, sí. La forma habitual de romper la degeneración es observar en diferentes longitudes de onda y eso te puede dar una estimación del albedo. El problema es que Oumuamua en infrarrojo directamente no se veía. Cuando lo intentaron observar creo que fue con Spitzer, no daba señal porque es demasiado pequeño. Entonces solo puedes tener un límite. Es decir, con las observaciones de Spitzer dice tiene que ser menor que tal tamaño, pero no te dice, entonces al no tener ese punto no puedes hacer la comparación para sacar el albedo, digamos, ¿no? Para romper esa degeneración que tienes entre albedo y tamaño. Por eso solamente hay límites. Cuando se dice Oumuamua tenía 200 metros, o no. Eso son estimaciones un poco basadas dentro del rango que te permiten las medidas, pues es lo dicho, que sabemos muy poco. O sea, ponernos a decir que es misterioso cuando realmente tienes muy poca información fiable, pues es un poco aventurado, ¿no? Sí, además Spitzer le cogió justo al final de su vida útil, ¿no? Con lo cual me imagino que en cuanto a sensibilidad tampoco sería lo mejor que en su juventud, ¿no?